Tenemos con nosotros a Pablo Pérez, es el portavoz de Jusapol, la asociación que lleva más de un año, si no me equivoco, reivindicando la equiparación salarial entre policía y Mossos d'Esquadra, los cuerpos autonómicos. Como saben, desde ayer en los policías de nuestro país, el 83% de los policías que están afiliados a algún sindicato y el 60% de los guardias civiles también afiliados a sindicatos estaban llamados, digamos, a las urnas de manera telemática a votar por internet sobre si aceptaban o no el pacto, la subida salarial que les había ofrecido el Ministerio del Interior. Pero ayer, a última hora, conocíamos que habían hackeado unos piratas informáticos este sistema de votación telemática, con lo que se suspendía esa votación. Y hoy nos hemos enterado, lo han dado a conocer esta tarde en una rueda de prensa, una decisión cuanto menos polémica. Los sindicatos policiales, una vez se había suspendido el referéndum, en vez de haber instado a posponer la decisión o la firma del acuerdo con el Ministerio del Interior unos días, unas semanas, hasta arreglar este sistema informático, han decidido decir que sí, en representación de todos los policías, y aceptar la oferta, la mejora salarial, suculenta sin lugar a dudas. Ahora le preguntaremos a Pablo Pérez si es equiparación o no, y el mañana miércoles van a firmarlo. Pablo Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. ¿Qué ocurrió el lunes con ese ataque informático? A ver si usted nos puede explicar por qué ya policías estaban votando a través de internet y de repente un ataque informático que suspende la votación. Eso es lo que tenemos conocimiento todos a través de los comunicados que han hecho los sindicatos y asociaciones. Han dicho que había sufrido un ataque informático la página que estaba llevando a cabo la votación y que iban a emprender las acciones legales oportunas para saber desde dónde había venido ese ataque y hasta qué punto había llegado ese ataque, ya que dentro de estos datos que se habían aportado hay datos particulares de policías, guardias civiles, como sus correos electrónicos, sus DNI, ¿Se sabe quién puede estar detrás de este ataque y, sobre todo, ya no solo el quién, sino por qué ha intentado boicotear esta votación? No tenemos la mayor idea. Ayer los sindicatos dijeron que iban a emprender esas acciones legales, dijeron que mañana presentarían una denuncia, o la denuncia hecha con el sello del juzgado de guardia, y yo desde aquí, como portavoz en este caso de Jusapol, quiero instar a que mañana los sindicatos realmente presenten esa denuncia, ya que si no lo hacen ellos, nosotros nos presentaremos en el juzgado de guardia para llevar a cabo las acciones legales que correspondan. ¿Ustedes desde Jusapol? Sí, claro, porque queremos llegar hasta el fin y saber realmente qué ha pasado con este referéndum, si se puede llamar así, y por qué motivo al final de un día, después de un día de votaciones, pues ha habido estos problemas. Este hacker, no sabemos quién ha sido realmente, ha provocado que se colapsase la red, pero no sabemos realmente si lo único que ha conseguido es colapsar la web y que no se pueda votar, o ha sacado algún dato de algún funcionario. Bueno, ¿qué le parece? Una vez ya las investigaciones judiciales estarán en marcha, pero a la decisión que han tomado hoy los sindicatos, me gustaría escuchar a algún portavoz sindical que ha dicho que la decisión final de los sindicatos es firmar, decir que sí, aceptar la oferta del Ministerio del Interior una vez que el referéndum no se podía celebrar. Escuchen. La no garantía sobre la seguridad de un nuevo intento de llevar a cabo un sondeo nos ha llevado, a su vez, a adoptar de manera unánime una decisión que les anunciamos en este momento. Esta no es otra que aceptar la oferta económica del Ministerio del Interior, consistente en un montante de 1.207 millones de euros para ambos cuerpos en el periodo de 2018-2020, de los que 807 se destinarán exclusivamente a la equiparación salarial, 300 a la subida de las retribuciones básicas del conjunto de la función pública y 100 a incentivar el regreso de los policías en segunda actividad sin destino y guardias civiles en situación de retiro sin puesto a puestos de operatividad. Señor López, ¿qué le parece que los sindicatos hayan aceptado la oferta del Gobierno una vez que se ha hackeado el referéndum y ya no se puede consultar a las policías? Bueno, y hayan decidido por todo el cuerpo policial. Nosotros está claro que no estamos de acuerdo con lo que han firmado, porque entendemos que eso no corresponde con la equiparación, que es lo que se está solicitando desde un principio. Esta asociación nació con ese único y objetivo, que era conseguir la equiparación real y total. Las cifras que nos están ofreciendo y que nos están vendiendo, sí es verdad que hablan de una subida de 560 euros a 3 años para un policía y 720 para un guardia civil, pero hablan de una... Al mes, brutos. Brutos.
pero hablan de una media de incremento. Claro, esa media, si se produjese esta subida con un carácter lineal, sí es verdad que podríamos hablar de que todos los policías pudiesen cobrar eso, pero esto habla de una media. Es decir, si a un comisario, por poner un ejemplo, le suben 800 euros y a mí, en este caso, a un policía le suben 300 euros, 800 más 300, 1.100, la media, 550. Ahí es donde no estamos de acuerdo. Pero ya no es solo eso. El problema es que en ningún momento nos acordamos de los jubilados, que es realmente donde más se agranda la diferencia que hay de salarios entre las policías autonómicas y la Policía Nacional y la Guardia Civil. Recordemos que un mosso, un ertzaina, un policía foral, se puede jubilar con unos 2.000 euros aproximadamente, y un Policía Nacional o un Guardia Civil se viene a jubilar con unos 1.400, 1.450, 1.500 en el mejor de los casos. Entonces, esa diferencia, con todo esto que estamos pactando, no se vería reducida en ningún momento, ya que todo este incremento, luego la mayor parte de él, se vería reflejado en el complemento específico singular, que es lo que no influye para la jubilación. Esta noche ha estado en los informativos de esta casa Serafín Giraldo, que es portavoz de un sindicato policial, y hablaba de la siguiente manera de los policías que, entiendo como usted, su asociación, están reclamando esa equiparación real. Escuche. Estoy cansado y quiero ya terminar de una vez con lo de la equiparación. Vamos a ver, la equiparación no es una cifra, no es una cifra. Es demagógico decir que la equiparación es una cifra y es fácil de explicar. La equiparación es una ley a la que se llega tras un proceso, tras una auditoría, porque la equiparación asume muchos conceptos y un sueldo de un funcionario asume muchos conceptos. ¿Qué tiene que decir, señor Pérez, ante esto? Sí, es verdad que estoy de acuerdo en que, aparte de equipararnos el salario que tenemos, así como la asistencia a juicios, como la jubilación, las pagas extras o las horas extraordinarias, habría que poner lo que está diciendo el señor Serafín, ¿vale? Una ley de un techo de gasto donde, lógicamente, tuviésemos todas las policías un límite salarial estipulado, para que de esta forma, si el día de mañana pues conseguimos esto que estamos reclamando, que es a igual trabajo, igual salario, no lleguen de golpe y plumazo y digan, no, pues ahora vamos a subir a esta policía autonómica este dinero porque sí. Entonces ahí es donde creemos o estamos de acuerdo con lo que comentaba el señor Giraldo. Bueno, el pasado viernes estuvo en el 24 horas en la televisión pública el ministro de Interior, el señor Zoido, donde no sé si fue un desliz, fue un error, o efectivamente desveló algo que llama la atención. Ayer, hoy y mañana miércoles se iba a votar por parte de los policías ese acuerdo, esa oferta del Ministerio del Interior, que el ministro Zoido el pasado viernes dijo que ya estaba firmada desde el jueves pasado. Bien. Nosotros no estamos barajando el que haya una diferencia entre 1.100 y 1.500. Nosotros lo que hemos asegurado, mediante el acuerdo que se firmó ayer, es que habrá una equiparación absoluta dentro de 3 años. Señor Pérez, se firmó el jueves pasado, lo digo porque el señor Giraldo, que ha estado aquí, ha dicho que no sabe por qué ha dicho eso el señor Zoido, pero que desde luego los sindicatos no firmaron nada el jueves pasado. Si así fuese, sería muy grave. Pues si realmente no se firmó nada, yo creo que los sindicatos están tardando en salir y desmentir las palabras del señor ministro. Nosotros no podemos decir si se firmó o no se firmó. Nos atenemos a lo que el señor ministro ha dicho en esas imágenes y, según él manifiesta, se firmó el acuerdo. No le puedo decir más. Los sindicatos serán los que tengan que decir si realmente estaba firmado o no y si realmente todo este circo de la votación es realmente algo real y verídico que iban a tener en cuenta o realmente se trata de una pantomima más. Queremos que ellos den la explicación del porqué de todo esto. 10:24 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua analizando lo que ha sido una noticia que cuanto menos sorprende, y es la decisión de los sindicatos de la policía que representan de alguna manera, o que el 83% de los policías están afiliados a alguno de los sindicatos que tienen representación en la mesa de negociación con el Ministerio del Interior y que hoy han decidido, ya que no pueden dar garantías de la celebración de ese referéndum para aprobar la oferta del Ministerio del Interior con esa subida salarial que de alguna manera les acerque a la equiparación con los Mossos d'Esquadra, pues han decidido que, como no pueden garantizar el referéndum, que la respuesta es sí. Sí se acepta la oferta del Ministerio del Interior y responden por todos, por el 100% de los policías. Venga, reflexiones. Requeijo.
Bueno, yo no sé muy bien a qué se refería el ministro con eso. Yo supongo que se refería a que había un principio de acuerdo, que es el que se fijó en la última reunión, y además se había establecido un plazo, Pablo, corrígeme si me equivoco, un plazo que terminaba este viernes, y si no el Ministerio del Interior retiraba la oferta porque, según la versión de Interior, no podían aguantar más tiempo esa partida. Y yo creo que se referían a eso, a ese principio de acuerdo que luego había que consensuar con las bases. No sé si se refería a que había algo firmado bajo cuerda. No, la verdad es que no lo creo, personalmente no lo creo. Yo creo que esto es un debate que nace viciado por una palabra, que es la de la equiparación, que yo creo que os ha encorsetado mucho a todos. Yo creo que si hubiese sido más inteligente venderla desde el principio como una subida, una mejora, un reconocimiento, es decir, utilizar otro lenguaje. Y me explico por qué. Porque la equiparación real es muy complicada. Incluso muchas veces podría ser incluso procedente. ¿Quién nos dice a nosotros que mañana los Mossos de Escuadra no les bajan el sueldo? Eso implicaría que vosotros lo tenéis que bajar a lo mejor sin ninguna razón aparente. O sea, eso sería un poco complicado, un poco perverso. Y también creo que nace viciado porque se dio por buena una cifra, que es la de 1.500. El propio Ministerio del Interior asumió esa cifra, incluso la puso blanco sobre negro en un documento que fue el principio de la negociación. Pero luego nadie tiene muy claro de dónde ha salido esa cifra de 1.500. Si no, luego, Pablo, nos explicas mejor de dónde sale. Lo que dice Interior, y está muy seguro de ello, es que con los 807 que ofreció hace 2 semanas, sirve. Con todo y con eso, luego desgajan la parte de la subida general de los funcionarios y la suman también, y es lo que hace que ascienda hasta 1.100 millones. Está Interior tan seguro de esa cifra que se compromete a someter este baremo que han hecho ellos a una consultora externa. Es decir, si una consultora externa coge mañana y dice, oye, no son 1.100, son 1.200, Interior dice, y así lo ha firmado, desembolsa otros 100 hasta llegar a donde ha dicho la consultora. La manera de medirlo no es tanto hacer una general y una media. Lo que se hace es una media entre escalas, porque claro, si la comparación es con los Mossos de Escuadra, el máximo rango de los Mossos de Escuadra se compara con el máximo rango dentro de la policía. Y ahí sí que se hace una media. En cuanto a los jubilados, Pablo, no sé si te referías a la segunda actividad. No, a jubilados como tal. Jubilados como tal, vale, sí. Es que ahí ha habido otro debate que afecta a la segunda actividad. Sí. Y es que esta negociación, claro, se enmaraña en el momento en el que, además de equiparación salarial, se incluyen las condiciones sociolaborales de los policías y se intentan comparar con los Mossos. Ahí entramos otra vez en la dificultad de equiparar por completo ambos cuerpos. En la Policía Nacional, la segunda actividad te permite trabajar en la empresa privada cobrando un sueldo y al mismo tiempo seguir manteniendo el sueldo como funcionario policial en segunda actividad. Algo que no tienen los Mossos de Escuadra. Claro, ¿eso cómo se calcula en términos de equiparación? Por eso vuelvo a lo que decía al principio, que es un debate que nace viciado por la palabra que os encorseta. Yo creo que esto es una subida, no me atrevo a calificar si es buena o mala, pero muy pocas veces se ha producido esta oportunidad. Yo creo que en general hacen bien los policías en tomarla como a lo mejor punto de partida para dentro de unos años volver a afrontarlo en función de cómo funcione, pero bueno, es una subida interesante, yo creo. Mariano. Sí, bueno, yo es que después de ver lo que ha ocurrido con la votación, es muy chapucero el proceso. Es decir, lo que no puede ser es que se convoque una consulta para decidir entre todos qué se hace con el preacuerdo y como la consulta falla por un ataque informático o por la causa que fuera, pues decir, no hay consulta, decidimos nosotros. A mí me parece un procedimiento bastante chapucero como poco, ¿no? Y de todas formas, no sé si se sabe cuál era el resultado hasta el momento en que se produce el ataque informático. Porque no sé si hay algún dato en ese sentido de por dónde iban los tiros. De manera oficial no tenemos conocimiento, ya que pues, bueno, la empresa que se encargaba y los sindicatos no han comunicado nada. Sí es verdad que nosotros, en base a los asociados que tenemos, que sí es verdad que hay muchos de ellos que siguen en sindicatos o en asociaciones, tenemos conocimiento de que la mayoría de ellos estaban votando que no. Claro. No tenemos conocimiento de los que no están asociados o pertenecen a Jusapol de lo que hayan votado o no. Pero bueno, vamos, es que me parece muy significativo el dato también, porque hay que tener en cuenta que el Gobierno quiere llevar los presupuestos, los aprueba en el Consejo de Ministros el día 23 de marzo, es decir, pasado mañana prácticamente, ¿no? Y en ese proyecto de ley y en ese acuerdo que quieren conseguir el presupuestario tiene que estar esto sí o sí. Es decir, cuando el ministro del Interior le escuchamos ahí decir que se ha firmado el acuerdo, yo creo que le traicionó el subconsciente. Yo no creo que estuviera firmado, pero sí que estaba absolutamente seguro de que se iba a firmar. Es decir, yo creo que tiene ahí cierta seguridad porque es que le iba todo en ello, en los presupuestos y en todo. Y por otro lado también hay que señalar que aquí no se trata solamente de la equiparación. Yo creo que en el acuerdo también está la ley que ha prometido el ministro
para que a partir de ahora no se dependa de lo que hagan los Mossos de Escuadra, por ejemplo, o la Ertzaintza, sino que haya un equilibrio nacional de todas las policías autonómicas y nacionales, los cuerpos de seguridad. O sea, yo creo que esa ley también es muy importante para que no sigamos con este juego de despropósitos y de agravios comparativos que no tienen ningún sentido. Efectivamente, esa ley para nosotros también la consideramos fundamental para que no vuelvan a producirse este tipo de casos. Y en cuanto al tema de la votación o del acuerdo, como decía el señor ministro, nos gustaría entender que realmente ha sido un lapsus en ese momento y que se refería a que, lógicamente, estaba muy cerca ese acuerdo y que pensaba que, lógicamente, los sindicatos, al consultar a sus bases, iban a obtener un sí por respuesta de las bases, cosa que desde aquí yo creo que no. Antes Gonzalo daba datos de afiliación de sindicatos y asociaciones, donde decía que un 83% de policías estaban con los sindicatos y un 60% con las asociaciones. Yo creo que esos datos quedan un poco anticuados ya. Creo que últimamente los datos son menores, no hay ese nivel de afiliación, y si es verdad que de ese tanto por ciento de afiliados hay muchos que están afiliados a sindicatos que no son representativos, que no tienen representación en el Consejo de la Policía. Por lo tanto, también tenían problemas para realizar el voto. Cristina. Bueno, dos cosas. En primer lugar, yo creo que os habéis atrevido a algo muy peligroso, como bien estabas comentando ahora, que es a dejar en cierta evidencia a los sindicatos que siempre han monopolizado la representatividad de los policías, ¿no? Que son sindicatos a los que muchas veces los policías se afiliaban para estar cubiertos en caso de que tuvieran algún problema por la baja seguridad jurídica que tenía la policía a la hora de trabajar. Y eso es un atrevimiento que a lo mejor bueno, pues ha sido peligroso, ¿no? Pero fijaros de qué estamos hablando, ¿no? Estamos haciendo casi ingeniería económica y discursiva, incluso retórica, para justificar un sueldo que yo creo que os merecéis, porque no se puede tocar a los Mossos de Escuadra. Entonces, estamos viendo ahora que la juez de la Audiencia Nacional necesita más de 16 meses por la carga delictiva del brazo armado de los golpistas de la Generalitat de Cataluña, que sus funciones han sido primordialmente las del espionaje a políticos, a periodistas y, cuando no, a los propios compañeros también. Y estamos pidiendo un esfuerzo ingente a los ciudadanos, que, repito, os merecéis, porque no se puede tocar a los Mossos de Escuadra. Entonces, yo creo que en ese discurso es posible que se hubiera podido incrustar de alguna manera la necesidad, aprovechando el momento político en el que estamos, de que pues, los Mossos de Escuadra tienen que desaparecer, las policías autonómicas tienen que desaparecer, su sentido es únicamente el de contentar a los nacionalistas, y que, de no ser así, cuanto menos se tiene que igualar, pero a la baja. Es decir, los Mossos de Escuadra, los golpistas, los desleales con España, tienen que bueno, pues pagar las consecuencias que pagaríais vosotros perdiendo la placa en algún caso parecido, y cuando no, se les debería de bajar el sueldo y pagaros una pensión o una retribución retroactiva como indemnización, en concepto de indemnización, por todos los años que habéis estado sufriendo este agravio, ¿no? Paz. Hombre, yo que comparto el sentido de lo que ha dicho Cristina, me cuesta asumir la letra, porque ahora no puedes de repente bajar las condiciones con las que unos señores han entrado a desempeñar un trabajo, máxime cuando además no se cumple esa realidad de que todos hayan sido desleales, sino que estamos hablando de que, bueno, hay una mitad y mitad aproximadamente, como reflejo de lo que es, desgraciadamente, en este momento la sociedad catalana, ¿no? Pero el agravio existe igualmente. No, por descontado, por descontado. Por eso decía, ¿no? Con independencia de eso, creo que el ministro no puede decir que ha firmado una cosa que no ha firmado. Yo estoy un poco sorprendido, ¿no? Es que el ministro ha querido decir, o a lo mejor ha dado por descontado. No, o sea, el ministro ha hecho una afirmación, o se ha firmado o no se ha firmado. A mí me sorprende sobremanera que no se sepa con absoluta certeza y seguridad si eso se ha firmado o no se ha firmado, y que se ponga en cuestión, en fin, la palabra del ministro, y sobre todo, pues si eso se corresponde con la realidad o no. Es verdad que lo de la equiparación tiene el problema
claro que si hacemos, si lo referimos a la situación de otras policías autonómicas, pues se corre el riesgo de que en efecto, cuando se baje, si es que se produce una bajada de sueldo a otras policías, ¿qué hacemos con esa policía a la que hemos hecho converger con las autonómicas? Yo creo que hay que ir a una equiparación salarial completa, absoluta, de todas las policías, como poco. Creo que hay que instalar un principio de igualdad de condiciones, y esto me parece que lo que está reflejando es, y no solamente en este aspecto, pero creo que es un buen espejo, que estamos en una estructura verdaderamente neofeudal, o sea, que estamos tendiendo a una especie de neofeudalismo donde aquí cada uno pues se monta su chiringuito y lo administra pues como Dios le da a entender, como Dios o quien sea, ¿no? Entonces yo creo que a mí me parece sangrante y escandaloso esta situación, o sea, y me la ha parecido desde hace mucho tiempo, y está bien que esto se aproveche para suscitar este debate, porque yo creo que esto es algo verdaderamente sangrante, como digo. Entonces, que se esté debatiendo esto y que el ministro verdaderamente pues presente esas resistencias a la equiparación, en fin, me parece una cosa políticamente muy poco defendible, ¿no? Sotillos. Sí, yo creo que hay algo del ministro que te hace dudar más que el propio lapsus, ¿no? Que es la sensación, como decía Mariano, de la chapuza, pero es una chapuza en dos partes, porque evidentemente que un sistema de votación donde se están votando policías pueda ser hackeado es una chapuza, además simbólicamente pues te pone la sensación de, bueno, estamos hablando de los cuerpos de seguridad del Estado, debería tener un poquito más de control esas aplicaciones. Pero es chapuza, yo creo, por una segunda derivada, por el hecho de que no podía haber otro, es decir, se tenía que votar ese y no otro, y si salía que no iba a haber otro. Por lo tanto, la sensación que se transmite es que el ministro igual, en el mejor de los casos, perdón, lo que quería decir es que se iba a firmar ese, porque si no salía ese, no iba a haber nada más. Entonces, por lo tanto, ¿para qué das a votación algo que no puede salir que no, y por lo tanto necesariamente tiene que ser sí o sí, que ya tienes el acuerdo de los principales sindicatos, es decir, los dirigentes de esos sindicatos te van a decir que sí, que ese es el acuerdo que quieren, por lo tanto la sospecha, lógicamente, del fallo del hackeo es triple, es el ministro diciendo lo que dice, que no puede haber otro acuerdo y por lo tanto casualmente es el que tiene que salir, y que evidentemente luego lo aceptan por mayoría unánime todos, por lo tanto la sospecha es más que fundada. Ahora, en cuanto a la propuesta, pues hay dos opciones, quiero decir, podías rechazarle, quedarte prácticamente sin nada o demorarlo mucho más. Bueno, recordemos que esto depende de presupuesto, o sea que puede ser una cosa muy lenta, pero en realidad es una subida y no puede, igual no es perfecta, pero todo lo que sea ajustar la diferencia, teniendo en cuenta que evidentemente no vas a perjudicar a otros policías ni a otros, pues sinceramente, entre comillas, no entiendo la real política esta de esto es lo que hay. Entonces, va a salir, lo que no entiendo es que no se diga así, lo que no entiendo es que no se le diga desde el gobierno, mire, el acuerdo es este o es ningún otro. Lo que no entiendo es que se vote, lo que no entiendo es que se ofrezca la participación. Eso es lo que no entiendo, porque ni había tiempo real para hacer otro plan, ni había una opción real del gobierno de sacar el no. Por lo tanto, me parece una tomadura de pelo al sistema de participación y a los cuerpos y a las personas y a los policías que habéis, entre comillas, creído a un gobierno cuando os decía participad. Eso es lo terrible. Bueno, por último, Pablo, ¿y ahora qué? Teniendo en cuenta que mañana probablemente se sienten, firmen sindicatos con el gobierno, ¿qué vais a hacer? Nosotros vamos a seguir nuestra lucha. Nosotros estamos convencidos de que esto es totalmente viable y vamos a seguir en la calle día a día, como lo estamos haciendo hasta ahora, con manifestaciones diarias en todas las provincias de España. Y vamos a seguir porque creemos que es de justicia. Lo volvemos a repetir. Creo que a igual salario, a igual trabajo, igual salario. O sea, no cabe duda. En cuanto a lo que me comentabas de la cifra de los 1.500 millones, hemos redondeado esos 1.500, que nadie puede decir que sean 1.450, 1.420, 1.510. Es una cifra redonda para tener un poco la idea. Sí es verdad que se ha hecho un cálculo de la diferencia bruta mensual que hay de un policía con un mozo de escuadra, en este caso. Esa diferencia la hemos multiplicado por los funcionarios que hay y la cifra que te da aproximadamente es de unos 1.100 y algo millones de euros. A eso le hemos añadido el tema de las asistencias a juicio remunerada que tienen ellos, más las horas extras, más las pagas extraordinarias, y todo eso es lo que nos ha dado el montante que hablamos, que puede ser entre 1.400 y 1.500 millones. Ese estudio se ha presentado al Ministerio del Interior, no es algo que esté flotando en el aire, sino que se ha presentado un dossier con ese estudio pormenorizado y se le ha presentado al señor ministro en el Ministerio del Interior. Bueno, Pablo Pérez, gracias por haber estado esta noche en El Gato. No dude que desde esta cadena vamos a seguir defendiendo los derechos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de una cosa que es de justicia, sin lugar a dudas. Desde luego esto es mejor que nada. Hay portavoces sindicales como Serafín Giraldo, también de
apreciado y de prestigio que ha estado aquí, que considera que es lo mejor. Otros, desde luego, que vamos a dar voz a todos. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a y muy vosotros. buenas noches.